porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están esta mañana de miércoles 20 de mayo? Yo quiero iniciar compartiendo con ustedes, la presentación ayer de Cricri Sinfónico, que en términos generales resultó muy bella, muy disfrutable y muy familiar. Fíjese usted, entrar al teatro de pronto y ver esa ambientación donde miles, diríamos, de grillos están y los chiquillos volteaban buscando a los grillos por todo el lugar. Eso fue muy positivo. Dividieron el cuadro en dos momentos, el momento de lo tenebroso, las canciones de Cricri que tienen que ver con el niño que se porta mal y que llegan las brujas y el señor Tlacuacho y demás, pero también el momento guapachoso donde la negrita Cucurumbé y el negrito Sandía y todo muy al estilo Veracruz, muy rumbero. Bueno, todo eso fue maravilloso. La primera parte donde la orquesta de animales van mostrando y con un video interesante cada uno de los instrumentos que conforman la orquesta fue algo también muy positivo. Y en general yo observé, voy a hablar de dos aspectos importantes. El primero, el positivo. Me dio muchísimo gusto ver familias enteras llegar, muchos abuelos con los nietos, muchos tíos con los sobrinos, muchos padres con sus hijos chiquitos, llegar ilusionados a la función con toda la alegría del mundo y los niños que se les salían los ojos de emoción. Todo esto fue muy positivo, darnos cuenta de que finalmente la familia tapatía, en este caso la familia de Jalisco, pues está ahí, somos muchísimos los que optamos por esa oportunidad de encuentro, de música, de formación para el pequeño, de entrar en contacto con lo nuestro, como es un Cricri. Todo esto fue sumamente positivo. La Orquesta Filarmónica entregada, como siempre, enhorabuena por todo ello. La parte negativa, y permítame decirlo, lo lamento mucho, pero tengo que decirlo, y esto no tiene que ver con los organizadores estrictamente, sino con nosotros como público. Es el colmo que pese a que los boletos decían que a más tardar 7:45 se entrara y se cerrara y se clausurara la entrada, transcurrió todo el espectáculo, prácticamente todo el espectáculo, después de la mitad, seguía entrando el público tarde, y esto fue durante todo el espectáculo. Los niños decían, mami, me tapan. Entraban las señoras que acomodan con su linternita, echaban la luz en los ojos de la gente. Todo el espectáculo estuvo entrando gente, con sus bebidas y entrando y comentando y tarde. Me parece que esto es gravísimo. Como lo comentaba Juan Carlos Núñez, con quien hablaremos en un momento en su columna, si no podemos resolver las pequeñas violencias que son estas, es una agresión para el resto del público. No entiendo cómo, para empezar, el público no aceptamos cumplir con llegar puntualmente. Y dos, algo tan fácil de resolver, se cierran las puertas. Y esto sí tiene que ver con el teatro, con la organización del teatro, con la administración del Telmex, porque tan fácil como decir hasta tal hora ya no se permite la entrada y punto, se cierran las puertas. No veo el problema, no veo la complejidad. Esto es muy grave y para empezar, esas pequeñas violencias cotidianas engendran y son caldo de cultivo de la gran violencia, ¿no le parece a usted? Tema de nuestro programa de hoy. Y ya están con nosotros Juan Carlos Núñez, le damos la más cordial bienvenida. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Yolanda, muy buenos días a todas las personas que Leí en la red tu columna, muy interesante como siempre, ya nos platicarás de esto. Rafael González Franco ya está con nosotros también. Rafa, muy buenos días. Buenos días, Yolanda, ahora y buenos sí días al público. Sí, afortunadamente ahora sí estoy en Guadalajara, me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo. Pues hoy vamos a hablar precisamente de la construcción de la paz. Hemos hablado de la violencia y los medios siguen hablando y esto es pan de todos los días, pan amargo, pan ácimo de todos los días, pero hoy vamos a hablar de nosotros como constructores de la paz a partir de las relaciones interpersonales. Ya no tratemos de arreglar el mundo entero, sino nosotros, justamente con un ejemplo como este que acabamos de comentar. ¿Qué te parece, Rafael? Pues sí, pues la idea es precisamente pensando en el tema de este programa y pues consternados por noticias como la de estos jovencitos en Chihuahua que jugando al secuestro matan a uno de sus compañeros. La verdad es que me parece que no podemos seguir pensando que eso no sucede y que la violencia que nos debe preocupar es la que vivimos el 1 de mayo con los bloqueos o el narco. Hay una violencia
en todos los ámbitos, y hay que poner la mirada en esta dimensión interpersonal. Sí. Porque si no lo pensamos a esa escala, difícilmente podemos encontrar y construir una cultura de paz. El planteamiento es qué tenemos que hacer ante esa realidad, ante el problema del bullying, por ejemplo, que se menciona tanto, que es una problemática en la escuela y se sigue diciendo, por más que haya anuncios de estrategias y de proyectos y de programas, es un problema que sigue creciendo, que no se puede acotar. ¿Cómo hacer para construir una cultura de paz si no consideramos que esa cultura de paz, ese tejido, esa cohesión social se construye a partir de las personas? Entonces, la reflexión del día de hoy es cómo construir. Y para eso yo quiero proponer 4 momentos o 4 planteamientos. Primero, partir de una pregunta acerca del ser humano y cuestionar si es cierto que somos violentos por naturaleza y por lo tanto no tenemos nada que hacer, y que la estrategia es dominar, controlar ese violento que todos traemos dentro. Si es cierto esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, o habría que repensar y reconsiderar, porque a mí me parece que ahí puede haber una trampa que nos puede llevar como a naturalizar y decir, bueno, pues no hay nada que hacer, al final de cuentas, efectivamente el hombre es el lobo del hombre. Ese sería un primer punto, cuestionarlo. Y después pasar a 3 pilares desde nuestro punto de vista de una cultura de paz, que es, primero, entender la dinámica de la violencia, el proceso de la violencia misma para poderla desnaturalizar. Segundo, construir las bases para una resolución pacífica de los conflictos. Y tercero, garantizar una convivencia de colaboración y de cooperación. Entonces, yo quisiera proponer una discusión alrededor de ¿qué es este ser humano? ¿Cómo es este ser humano? ¿Es efectivamente un ser humano violento o hay factores que lo llevan a la violencia? Y 3 estrategias probadas, por ejemplo en Colombia, en España, en otros países, para construir una cultura de paz. Manejo pacífico de conflictos, prevención de violencia efectiva a partir de entenderla y creación de ámbitos de colaboración y de cooperación. Juan Carlos. Sí, bueno, la primera pregunta que nos plantea Rafa es, nos lleva a la reflexión, ¿no? Este tema de si somos violentos por naturaleza o no y hasta dónde. Pareciera, como dice Rafael, que sí, que al primer posibilidad estalla el ser violento que podemos llevar. Lo acabamos de ver en cosas que uno no explica, como el partido de fútbol de las Chivas con el Atlas, que un juego que se supone que es eso, un juego, un deporte, termine siendo una batalla, y una batalla muy violenta con gente hospitalizada, que se pierda esa dimensión lúdica del espectáculo para convertirse de veras casi en una guerra, y así a veces los integrantes de las, ahora les dicen las barras, que eran las porras antes, entran en esa dinámica. Y con eso podemos ir, si hacemos la lista nos podemos pasar todo el programa, pero la pregunta es si eso es natural, decía Rafael, o si es también aprendido, o si son condiciones. Y yo creo que el tema de las condiciones es fundamental. Cómo hemos sido formados, cómo hemos sido educados, cómo hemos ido aprendiendo que eso es lo normal, que eso es lo natural, cómo nos parece pues que no pasa nada. Yo escribía en la columna del periódico de ayer que, bueno, los pequeños delitos pareciera que son parte de la naturaleza y de lo normal, y que lo que tenemos que hacer justamente es desnormalizar, preguntarnos si eso es así, si tiene que ser así, o cómo podemos entonces empezar a reconocer cuál es el problema y a partir de ahí plantear estrategias. Claro. Esas pequeñas violencias no son normales, hay que decir, no es natural. No es realmente natural y cada día las aceptamos como cosa de todos los días. La pregunta ¿es el hombre el lobo del hombre? Rafa. Sí, yo definitivamente creo que no es cierto que el hombre sea el lobo del hombre. Simplemente lo que pasa es que si ponemos en contraste lo que nos describe Yolanda, abuelos con sus nietos llevándolos a ver y todas esas familias y un grupo de cuates que pierden el control en el partido de fútbol, obviamente esto parecería que es lo que rifa, pero no. Yo creo que hay más experiencias de actitudes de cooperación, de bienestar, que situaciones de este tipo. Lo que pasa es que son tan llamativas
Y lo Claro. que hacemos es que extrapolamos situaciones que sí, efectivamente, son terribles y generalizamos a la sociedad. Ese es un primer punto que yo llamaría la atención, porque duda. creo, y digamos ahorita antes del corte no hay tanto tiempo de desarrollarlo, pero sí me parece que tenemos que pensar que en la medida en que damos por hecho que somos violentos, o que aceptamos que el ser humano es violento por naturaleza, entonces se justifica a final de cuentas y nos equivocamos en la estrategia, porque yo creo que no, que el ser humano es cooperativo por excelencia, que en todo caso estamos proclives o somos proclives a caer en la violencia, pero tenemos que construir precisamente las condiciones en las que florezca la Claro. cooperación, la solidaridad de la comunidad. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Coincidiendo totalmente contigo, me parece que si no fuera así, si no fuese la cooperación la nota que constituye esa dinámica societaria, el planeta se habría destruido ya. No Bueno, habría- el no planeta, habría la ser humanidad humanos. no habría. Claro, por En supuesto. efecto, en efecto. Entonces, dar por hecho de que el hombre es lobo del hombre, pues es un paradigma que se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo, y no solamente justifica, porque dices es de naturaleza, sino que eludes la responsabilidad entonces porque es que así soy. Claro. ¿Y cuántas veces se responde, así soy, me tomas o me dejas, así soy? Y viene en la familia el padre que llega y agrede y así soy. Y entonces Sí, no, ni así siquiera es. es negociable, vaya. Esto es muy grave. Definitivamente no es natural. Esa es nuestra opinión cuando menos. Y vamos a tratar de desarrollarla y abundar un poco más en ello. Vamos al corte 30-30-53-50. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, hablábamos de la violencia y de ese pensar que el hombre es lobo del hombre necesariamente, es decir, que traemos la violencia de manera natural en cada uno de nosotros. Y yo quiero entrar analizando este concepto con una pequeña historia. Todos ustedes conocen la historia de Edipo Rey. Cuando yo doy Edipo Rey a mis alumnos de filosofía, hablamos de la libertad. Y entonces se dice, él ya estaba predestinado y entonces no pudo evadir el matar a su padre y casar con su madre. Y recuerden ustedes que va caminando en un cruce muy pequeño, el rey Layo viene en contrasentido y entonces Edipo Rey se exacerba y lo mata, no le permite pasar. Y ahí decíamos, es que ya estaba predestinado, ya lo traía él en sí. Pero Edipo Rey siempre pudo haberle cedido el paso. Y no habría tragedia. Claro, nos perderíamos de una gran tragedia, uno de los mejores textos de la literatura. Pero bueno, con esto es sostener que siempre se cuela tu libertad de opción en cualquier momento y en cualquier condición, ante las condiciones más adversas, aunque solo fuese la libertad de elegir cómo reaccionas. Entonces, definitivamente no podemos afirmar, justificándonos, es que la violencia ahí está y no tenemos opción. ¿Qué de esto? 30-30-53-50. Rafael. Sí, insistiendo nada más en que de alguna manera esta idea de que el hombre es el lobo del hombre es, desde mi punto de vista, es uno de los grandes engaños filosóficos de la historia, pero que además ha tenido una fuerza muy grande, porque hay que insistir, a partir de ahí como que se crea la naturalización, la justificación del comportamiento humano y la idea de que solamente si hay una fuerza, la ley, la norma encima de nosotros vamos a poder convivir. Y esto ha llevado entonces a cancelar la posibilidad de que los modelos educativos, a que las formas de convivencia alienten, incentiven y ayuden a florecer las actitudes cooperativas. Sí. ¿Y por qué digo que es un engaño? Porque si nosotros consideramos efectivamente y vemos a lo humano, lo humano se constituye fundamentalmente en este ser gregario, en este ser cooperante. El ser humano, su acción está posibilitada por los otros. Sí. Son los otros que están incursos en mi vida los que me permiten sobrevivir primero cuando venimos al mundo. Y nos fijamos, la construcción, el proceso de humanización del ser humano han sido procesos cooperativos, comunitarios. Ha sido ese proceso por el cual unos posibilitamos la vida de los otros. Entonces, en esencia, lo humano está posibilitado por la cooperación. Decir de entrada que somos violentos por naturaleza es negar que lo humano se ha constituido fundamentalmente a través de esta cooperación y esta colaboración. Ahora, sí hay que tomar en cuenta que en esta mutua determinación que existe entre los seres humanos, es muy fácil que se rompa.
En ese sentido, yo planteo, no hay que negar que los seres humanos caminamos por una especie de filo en el que lo que nos constituye y lo que nos posibilita es este ámbito de cooperación, pero fácilmente podemos resbalar. Sí. Es decir, si es cierto que la posibilidad de la violencia o que la posibilidad de la agresión está presente todo el tiempo. Y cada día y en cada momento. Ahora, lo que tenemos que analizar es qué pasa, en qué momento se nos va el pie y nos vamos, como dicen los jóvenes o la gente que les gusta la Guerra de las Galaxias, en qué momento nos vamos al lado oscuro de la fuerza. Eso es lo que tenemos que analizar, porque si no, entonces perdemos la posibilidad de efectivamente asumir una actitud de libertad ante la vida y decidir qué decisión tomamos en cada momento. Ahorita que mencionabas lo del caso de Edipo, recientemente hubo en la película esta argentina de Guerras Salvajes, esos dos tipos que se empiezan a pelear en la carretera, la decisión es de ellos, ¿no? Entonces, y eso lleva a una escalada que, bueno, vean la película porque es impresionante lo que sucede después, ¿no? Entonces, insistir mucho que hay una trampa detrás de esta idea. Yo más bien creo que el riesgo es que el hombre sea el cordero del hombre, que cuando nos ponemos en una situación y permitimos que el otro nos someta, y eso se da más que lo otro. Entonces, creo que eso hay que considerarlo a la hora de pensar en cuáles son los desafíos para construir una cultura de paz y de Juan Carlos. Sí, ¿no? y el hecho de que el hombre no sea necesariamente el lobo del hombre, ni que seamos violentos en primera instancia, no quiere decir tampoco que seamos angelitos, en sentido de lo que mucha gente puede estar pensando, decir, bueno, pues esto está muy bien, pero yo no veo que ocurra eso. Lo que tendremos que reconocer muy bien, como dice Rafael, y que es lo que nos va a permitir en los siguientes parte del programa dar posibilidades de salida, es reconocer que tenemos conflictos, que esa convivencia genera conflictos. Los conflictos no son en sí mismos malos. El problema es cuando ese conflicto no somos capaces de procesarlos de manera pacífica, de manera no violenta, reconociendo las diferencias, los distintos intereses, y entonces encauzar ahí las discusiones para tomar acuerdos. Porque a veces se confunde el tema de pacifista con amor y paz y las palomitas agachar blancas la cabeza y someterse. No es eso. Que dicho sea, las palomas son de las aves más agresivas que hay, ¿eh? Las viera usted peleándose por la comida y agrediendo. Entonces, bueno, hay muchos símbolos que valdría la pena poner en cuestión. Dicho esto, cuestionado este paradigma que se ha repetido una y otra vez de que el hombre es lobo del hombre, cuando menos cuestionado, dejémoslo así, cada quien tiene su opinión. Vamos al segundo punto de los tres que ha mencionado Rafael. Vamos ahora a la prevención real de violencia, no la prevención como elemento del discurso, voy a prevenir. No, señores. ¿Cómo? Los cómo son importantes. Sí, primero, ya lo dijo Juan Carlos, reconocer que no somos violentos por naturaleza, pero que estamos proclives a ser violentos. Sí. Y en ese sentido, una formación para prevenir la violencia tiene que partir del reconocimiento de que todos somos potencialmente víctimas, pero también victimarios. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa dentro de nosotros? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué circunstancias nos pueden llevar precisamente a ser violentos? Para eso hay una metodología muy importante que es distinguir los niveles o grados de violencia. Porque, ¿qué pasa? Pensemos, por ejemplo, la violencia que se da en los jóvenes novios, adolescentes, donde la forma en que se relacionan no es visto por ellos como una violencia necesariamente, porque se piensa, si me cela es porque me quiere, si me controla es porque se preocupa por mí, o incluso si me insulta o me llega a golpear es parte de la relación. El problema de establecer la violencia en el noviazgo ha sido que los jóvenes no consideran violencia situaciones que sí lo son, porque parecería que violenta es solamente si me golpea y me abre la cara o me tira los dientes. Por eso es tan importante distinguir 4 niveles: el maltrato, el abuso, el acoso y la violencia misma. Porque lo que sucede es que podemos, y hay climas, culturas organizativas o de convivencia que toleran el maltrato, que lo ven como natural, o que toleran el abuso, porque parecería que no es violencia, o que no reconoce de qué manera el acoso, que es esa actitud de estar llevando como todo el tiempo a la otra persona a que baje sus defensas para que yo para que haga mi voluntad, son pequeñas violencias.
pero hay que distinguirlas, porque si no parecería que solo cuando hay sangre o cuando se llega a un extremo estamos hablando de violencia. Esa es una cuestión muy importante, reconocer los matices que tiene la violencia y por lo tanto, no permitir o detectar de qué manera una situación de maltrato puede ir escalando. Este escalamiento que además lleva a un círculo. Ese reconocimiento y trabajar en eso permite, por ejemplo, establecer en una cultura escolar que hay cosas de maltrato que no se pueden permitir, que aparentemente no es violencia, pero que sí va sentando digamos, empieza a legitimar la falta de respeto, empieza a legitimar que yo pueda hacer cosas que dañen al otro, sin que, pero como no es violencia, no importa. O esta situación de abuso donde el más grande, que es un problema que si no se ataca a tiempo es lo que lleva al bullying, que los más mayorcitos se sientan con toda la libertad de quitarle su loncho al más pequeño o quitarle el cuaderno o el dinero. Es decir, hay pequeñas microprácticas, por ejemplo, en el ámbito escolar, como lo hay en el caso de la escuela, que se parecerían anodinas, pero que en realidad lo que están haciendo es poniendo el primer paso, la primera piedra para una escalada. Entonces, me parece que esto es muy importante, esta diferenciación de los grados que, sin ser necesariamente violencia, van llevando a la violencia. Maltrato, abuso, acoso, hasta llegar a la situación propiamente de violencia, ¿no? Y comenzar a reconocerlos como eso, como una violencia no explícita, que a veces incluso se disfraza de un juego, ¿no? Por ejemplo, un apodo puede ser muy dañino, ¿no? Cuando le empiezan a poner apodos a alguno de los niños en las escuelas. Bueno, puede haber apodos divertidos, pero suelen ser apodos muy rudos en un aparente juego. Sí, y a mí me preocupa, perdón, te interrumpo, me parece gravísimo que yo he escuchado a adultos que justifican diciendo, es que los niños son crueles. Yo cuando era niño viví esa situación, es que así somos, así pasa. Discúlpenme, pero el grado al que está llegando el bullying hoy en día, al nivel de golpizas masivas, de niños que no quieren ir a la escuela, está llegando a niveles porque se ha ido naturalizando y, digamos, dejando, hay una permisividad muy grande. Lo que tú decías, Yolanda, en la medida que la gente pueda libremente llegar tarde a un evento y caminar y no importarle que ya empezó el espectáculo y que está afectando a los que ya llegaron, en la medida en que la gente se sigue sintiendo, es que esas son las pequeñas impunidades, es esa pequeña falta de respeto que no parece como tal, pero que va sembrando la posibilidad de que yo te puedo maltratar y puedo abusar de ti y no pasa nada. Entonces, por eso es tan importante en una cultura de prevención poder distinguir y identificar las distintas manifestaciones de esta violencia, digamos, que viene desde el maltrato, la falta de respeto, etcétera, ¿no? Bien, iríamos al segundo punto. Déjame terminar una cosa rápidamente nada más en el de la violencia, muy brevemente. Esta distinción de estos niveles lleva entonces a desarrollar básicamente 4 capacidades, que es la de reconocer qué está pasando, registrar lo que está sucediendo en el sentido de no aceptar. Si yo me siento mal cuando mi novio o mi novia me controla o me dice que me tengo que vestir de otra manera, eso lo tengo que reconocer. Y si yo me siento mal, tengo que poder decir que no. El gran problema es que no estamos autorizados a decir que no ante las situaciones que nos hacen sentir mal. Y eventualmente ni siquiera lo reconoces. Puedes decir, ¿qué me pasa? Algo me siento, pero no ubicas qué es lo que está pasando. Esto es muy grave. Ahí te atoraste ya. Entonces tenemos que tener una educación que nos autorice y nos empodere para decir no cuando no queremos una reconocer, situación. Registrar. Y responder. Y responder. Corte y regresamos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. 2 años. Bien, amigos nuestros, estamos esta mañana hablando de nosotros, de usted, de mí, de nosotros, como constructores de paz en esa dinámica de encuentro con el ser humano. Tenemos algunas llamadas más del público. Silvia Robles de Rodríguez. Silvia, buenos días. Agradezco el programa con el tema Nos evita el pago de un terapeuta, dice, nos ayuda a conocer cómo conducirnos. Yo felicito a los invitados, muy valiosos comentarios, saludos, y están muy preparados, Rafael Franco y Juan Carlos Núñez. Efectivamente, es un privilegio contar con ellos como amigos y colaboradores. Julio González, la violencia viene del hogar y se refleja en la calle. En la casa se debe poner alto a la violencia, no permitirla.
Las escuelas igual, los maestros deben orientar y avisar y dialogar con los padres. En la escuela no tendrían que darse casos de violencia, dice Julio González, ni en la escuela ni en ninguna parte. Necesitamos educar a los hijos, dice, todos tenemos esa misión. Silvia Partida, tiene que volver a dar un concierto más de Cricri sinfónico, por favor, que el teatro cierre puertas para que el público no entre tarde. La violencia es un fenómeno complicado que todos debemos evitar en la casa, en la escuela, en el noviazgo, en todas partes. Pues justamente de eso hablamos. Alicia Carlos, sobre la llegada tarde de Cricri sinfónico, llegar tarde no es la excepción. El viernes anterior a la presentación, durante el concierto repartió una canción y dijo, los que llegaron tarde no me escucharon. No es posible que pase eso, nos dice, se refiere a la presentación de Rafael también. Bueno, estamos hablando de ser constructores de paz. A eso se resume, y no es un idealismo ingenuo, absurdo, color de rosa. Estamos analizando con toda claridad, creo yo, tratando de profundizar en lo que el tiempo permite, un tema difícil, doloroso, pero del cual usted y yo y todos somos responsables. Sí, y yo quisiera retomar uno de los comentarios que se hicieron, y es que efectivamente el gran desafío de la educación hacia los niños, pero para educar tenemos que educarnos. Y el gran problema es que a veces se nos olvida, nosotros adultos, papás, o también en los ámbitos escolares, que tenemos que tener una transformación y una modificación de nuestras formas de ser como adultos, como maestros. Entonces, la invitación es que efectivamente tenemos que educar a los niños, pero si no nos educamos los adultos no lo vamos a lograr, o cómo los estamos educando. Por eso, esta educación de prevención de violencia, que yo resaltaría mucho, tiene que ir encaminado a la no impunidad, a la no tolerancia, ni siquiera del maltrato, y a aprender a empoderar a las personas para que puedan parar al que es violento. Es decir, el problema no está tanto del lado del que es violento, sino del lado del que es violentado, que no es capaz de detener. Entonces, ese poder decir no es fundamental. La otra faceta, entonces, la otra dimensión de educación que tenemos que desarrollar es la de la resolución pacífica de conflictos. Ya lo decía Juan Carlos, vivimos permanentemente en situaciones que nos llevan a los conflictos. Pero ahí, la primera cosa que he aprendido en la vida profesional y acompañando procesos de resolución de conflictos es que la principal dificultad para resolver los conflictos es la resistencia a cambiar uno mismo. Sí. Es decir, yo creo que los conflictos nos están enfrentando permanentemente al cambio, y que nos obliga ese cambio a revisar qué nos está pasando. La primera reacción que tenemos, o que yo escucho cuando la gente tiene un conflicto, es señalar al otro como el culpable. Estamos mal, o esto pasó porque el otro me hizo. Y es muy difícil ver qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, una educación para la resolución pacífica de los conflictos pasa necesariamente por trabajar nuestra resistencia al cambio, nuestra resistencia y nuestra negativa a reconocer que la vida nos está poniendo permanentemente en situaciones que nos obligan a ir más allá de nuestras certezas, de nuestros intereses, de nuestras seguridades, porque todos creemos que nosotros somos los que tenemos la razón, que nuestras causas son las justas, que nuestros intereses son los que son legítimos, y es el otro el que está mal. Entonces, esta es una primera cuestión que tenemos que modificar. A veces nos enseñan y crecemos con la idea de que nosotros tenemos que defender nuestras ideas para estar y convencer al otro. Y no que tenemos que defender nuestras ideas para, en el diálogo con el otro, juntos, de cambiar y de tener nuevas ideas que sean mucho más poderosas. Que eso ¿Sí me entiendo? Hay como esta idea de que lo nuestro está para imponerse sobre lo otro. Y no que cuando se suma lo mío y lo tuyo, logramos un estadio superior que es mejor para ambas partes, ¿no? La síntesis del diálogo, finalmente. Creemos que el pastel es de un solo tamaño y entonces nos peleamos por el pastel en lugar de trabajar juntos por hacer el pastel más grande. Es como una forma de vida, no sé, Juan Carlos, ¿qué porque opinas? estamos en la cultura esta violenta de que tenemos que ganar al otro, no que tenemos que resolver. Y ese es un cambio muy importante de perspectiva para enfrentar el conflicto, porque si yo lo que pretendo es vencer al otro, entonces va a ser una posición irreductible la mía. Voy a hacer todo lo posible porque si no el otro va a ganar. Así es. Y si hacemos un recuento de frases, tenemos muchísimas para decir, ya ganamos, pero tenemos muy pocas frases para decir, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. No, este ya peló. Pero fíjate que aquí en esto de la resolución de conflictos tenemos que partir y poner sobre el mantel, para poder intentar resolverlo, un campo en común necesariamente. O
sea, necesariamente, si yo pretendo resolver una situación y el otro pretende acabar conmigo, tenemos objetivos diferentes. Necesitamos tener un campo en común para poder hablar abiertamente, esto quiero yo, esto quieres tú, ¿qué hacemos? Claro. Pero viene una situación de benevolencia, quiere decir, de buena voluntad para resolver el asunto. Si yo ingenuamente creo que vamos a resolver juntos y lo que se está preparando es una telaraña para hacerme caer, vaya, eso, por eso es importante una educación que marque un terreno en común como punto de partida. Sí, y por eso hay gente como Rafael especializada que puede ayudar a mediar esos conflictos, porque te ayuda a entender cuáles son mis necesidades, cuáles son las tuyas y cuáles son posturas, porque a veces el conflicto es de postura. De imagen. De a ver quién gana. Justamente ese trabajo eso es absurdo. Lo que busca es reconocer qué necesitas tú, qué necesito yo, y cómo podemos encontrar esos puntos de acuerdo. Y generalmente creemos que no se puede, les doy testimonio y creo que los que estamos aquí lo hacemos. Creo que hay 1000 momentos en la vida que hemos tenido en los cuales poner por delante la honestidad, el deseo de resolver, es el primer paso, es básico y claro que es posible. No hay conflicto que no se resuelva partiendo de una decisión de resolverlo y de encontrarnos y no, insisto, no en lo color de rosa y que la felizología, nada de eso. Con inteligencia, poniendo sobre el mantel mis intereses, los tuyos, dialécticamente, dialogarlo, y encontrar una síntesis que convenga a ambos y que solucione para todos de una manera correcta. Solución de conflictos. Y para eso hay una herramienta que yo quiero compartirles, precisamente a partir de eso. Imaginémonos un iceberg. ¿No? Todos hemos visto un iceberg, es la parte cono saliente de hielo que está, pero debajo de esa hay una enorme masa que está flotando debajo del agua. Imaginemos que ese iceberg son las posiciones o la postura que cada uno de nosotros toma frente a un conflicto. Entonces pensemos 2 icebergs. Lo que normalmente encontramos o pensamos que es la resolución de conflictos está en la punta del iceberg. Pero ahí lo que hay es, yo tengo razón, era mío, no, yo lo vi primero, no, o sea, y entonces lo que tenemos ahí son una guerra de posiciones que a lo que lleva es a alejar a las personas. Pero imaginemos que en la parte de abajo hay una franja que habla de intereses. Y debajo de esa franja hay otra que es necesidades. Cuando acercamos y ese campo común es cuando bajamos nuestra actitud de la guerra de posiciones a hablar de nuestros intereses que dependen de necesidades. Ahí es donde podemos empezar a encontrar. Voy a contar un cuento rapidísimo. Un niño y una niña encontraron una naranja y se empezaron a pelear por la naranja. Es mía, yo la vi primero. No, es mía, yo tuve derecho. Hasta que los niños, porque no se querían pelear, van con el maestro y le dice, ¿qué hacemos? Y el maestro salomónicamente dividió la naranja y les dio una mitad a cada una. Cuando la niña tomó su naranja, agarró la cáscara, la tiró y se comió la pulpa. Y el niño agarró la pulpa, la tiró y se quedó con la cáscara porque quería disparar con su resortera. Uno quería la naranja, la pulpa, y el otro quería la cáscara. En su incapacidad para externar cuál era su deseo, por qué querían la naranja, se negaron la posibilidad de tener el 100% de lo que ambos querían. Claro. Entonces, a mí me encanta esta metáfora porque cuando no hablamos precisamente de por qué, cuál es nuestra necesidad, y ahí es donde se encuentra lo que hay en común. Si no lo hacemos así, nos quedamos en las guerras de posición. Así es. Tenemos que poder dialogar para encontrar lo que se llama el satisfactor común, reconociendo que a veces tendremos que renunciar al 100% de lo que queríamos, pero que es mucho mejor lograr esa solución mutuamente satisfactoria. Eso también debe ser enseñado y tenemos que educarnos en esa actitud ante los conflictos. Solución pacífica de conflictos. Para todo ello necesitamos una cultura, ¿no? Una cultura. Vamos a ir a este punto. Me refiero a una cultura que incorpore esa capacidad de solución de conflictos, de encontrar un campo en común sobre el cual discutir y la posibilidad de cambio. Solamente no cambia, ¿sabe usted qué es lo que no cambia? Una persona cuando está muerta, ya ahí se definió por último. Pero hasta la planta más elemental, al día siguiente tiene un brotecito diferente porque lo vivo está cambiando constantemente, es dinámico. Y cerrarnos a la posibilidad de cambio y esta frase que se dice tanto, así soy, así estás siendo, pero la posibilidad de cambiar y de dialogar y de encontrar soluciones pacíficas. Vamos a ir al siguiente corte. El teléfono es el 3030-5350. Repito,
3030 53 50, para que usted marque y participe hoy con nosotros de este diálogo. ¿Qué opina usted de todo esto? Un corte. Regresamos en un momento para la parte final de nuestro programa de hoy. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos besos, llegamos a la parte final de este programa. ¿Sabe usted que el reto cotidiano es saber sintetizar las ideas y compartirlas con todos ustedes claramente en lo posible? Ese es el reto, ojalá que lo logremos, pero recordarles que estos temas, bueno, no se tratan aquí exhaustivamente, sería imposible y tonta esa pretensión de dar respuestas, pero se trata de motivarnos unos a otros en esta conversación para abundar en estos temas y continuar buscando y encontrándonos y enriqueciendo estos temas. Hablábamos pues de la prevención de la violencia, de la solución pacífica de conflictos, hablábamos de una cultura necesaria. ¿Cuál es esta cultura para enfrentar la violencia? La cultura de la cooperación. Al respecto, Rafael González Franco. Bueno, solamente llamar la atención también de ese tipo de frases o de afirmaciones que se dan por hecho y que yo sigo escuchando muchísimo, que legitima o justifica la competencia entre las personas como una forma para desarrollarse y crecer. Incluso el modelo escolar está basado en un modelo de competencia de unos. O sea, tú tienes que destacar, tú tienes que hacer las cosas, estar por encima de los demás, como si eso fuera la motivación fundamental para estudiar y para salir adelante. Y en general vemos cómo vivimos en una sociedad que ha ido estimulando, incentivando, premiando la competencia. El gran problema de esto es que está cancelando la capacidad de la cooperación. Y cuando se busca la cooperación, se hace pero desde la matriz de la competencia. Y eso es lo que tenemos que replantearnos hoy en día, porque eso nos está alejando cada vez más unos de los otros y nos está poniendo en una situación de, digamos, que el otro es alguien con el que yo estoy compitiendo y no el otro es alguien con el que yo puedo cooperar para construir, insisto, una situación que sea mejor para ambos. Así es. La idea, y esto va un poco en la misma lógica de lo que veíamos con los conflictos, es como que a lo que yo tengo que aspirar es a yo lograr lo que me estoy proponiendo, pero eso siempre será a costa del otro. Y si no cambiamos esa lógica, entonces estamos generando esta situación, porque es así, es caldo de cultivo para la violencia. Nos coloca en una situación de antagonismo, hay que decirlo con toda claridad, ciertamente. Y cualquier situación de antagonismo está enfrentando en lugar de cooperando, que sería lo contrario, ¿no? Y quiero poner dos ejemplos. La exaltación de ciertas personalidades. Hace poco se murió Steve Jobs. Sí. Este hombre que creó, bueno, que fue el líder ahora que todo de los iPod y los iPad y todas estas cuestiones. Pero si se fijan ustedes, toda la narrativa alrededor de esa personalidad era como si él lo hubiera hecho solo. Y sin embargo, si nosotros analizamos la historia de Steve Jobs, él construyó esto porque tenía un equipo y porque generó alrededor de él, obviamente él era un genio y él tenía una capacidad, pero quien logró lo que finalmente se le atribuye a él es una cooperación entre un grupo de personas. Otro caso, el que creó Facebook. Lo digo porque son las cosas que ahora estamos viendo. Parecería que son personas que a nivel individual lograron lo que lograron. No sé si ustedes vieron la película del Código Enigma. Este hombre, estudió en la película. Imagínense si es a él que se le atribuye la creación de las computadoras, si él hubiera logrado lo que logró, si no tuviera ese equipo detrás, incluso en momentos clave le dieron la contención necesaria para que sus enemigos no lo anularan. Sí. Analicemos miles de casos y veamos que las historias de éxito son historias de cooperación. Y no historias de competencia. Sin embargo, el discurso y la narrativa y aquello a lo que nos están educando y aquello a lo que nos meten es a una cuestión de competencia. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de la investigación científica, en México se reconoce que este modelo de estímulos a través del Sistema Nacional de Investigadores que hace competir a los académicos entre sí está minando
la capacidad de proyectos colectivos de investigación, Así que son es. los que en otros países están logrando grandes avances. Entonces, a mí eso me lleva a cuestionar muchísimo, decir, ojo, porque esa cultura de la competencia está minando nuestra capacidad incluso de ser exitosos en el ámbito de la investigación, de la productividad, porque hoy en día los japoneses han demostrado en sus modelos de producción Así es. que la producción en competencia, en equipos de trabajo, es mucho más efectiva que en niveles de competencia. Sí, bueno, y recuerdo ahora que te escucho lo que planteamos el principio del programa, cómo eso lo vamos aprendiendo desde el kinder. El otro día platicando con un niño, estaba triste porque cuando se hacen los equipos de fútbol, en la primaria está, Sí. pues empiezan a escoger a los buenos Nadie y lo al había malito escogido. y nadie los escoge porque la cultura es ganar. Ganar un partido en la primaria, ¿cuál es la trascendencia en términos? Pero vas imponiendo ya esa exclusión a el que no está en posibilidades de competir al nivel que se espera Que para ya ganar. es agresión y ya es un bullying cuando esto se está repitiendo constantemente, ser el niño. Y ese término que a mí me eriza la piel, que ni siquiera es de nuestro idioma, decir, es un loser. Esa palabra es una agresión, es el una perdedor, cachetada ¿no? terrible Claro. que tendríamos que erradicarla. No hay losers cuando cada ser humano tiene un caudal maravilloso y una riqueza enorme, cada uno en sus diferencias maravillosas, ¿no? Ahora, el gran problema entonces es por qué en las escuelas no hay más actividades para reforzar esta cultura de la cooperación. Así es. Y ahí llamó la atención porque se piensa que, por ejemplo, dejar trabajos en equipo es propiciar la cooperación. Y vivimos una enorme simulación. A mí me pasó con mis hijos, en donde jamás vi que realmente ese trabajo en equipo que les pedían los maestros se reflejara en una reflexión que ayudara a los chicos a desarrollar su capacidad de trabajo cooperativo. Al contrario, yo les preguntaba, bueno, pasaba muchas veces, es uno el que acaba haciendo el trabajo, los otros medio hacen cosas, algunos se hacen majes, pero bueno, el que es más obsesivo, ¿no? Como decía el ñoño, es el que hace el trabajo por los demás, y los maestros jamás se preocupan o se interesan en saber qué pasó en ese proceso de trabajo en conjunto, qué aprendieron, qué dificultades tuvieron. Se entrega el trabajo, se le pone una calificación, pero no se reflexiona sobre la experiencia misma del trabajar en equipo. Y esto en escalada va hasta lo profesional, ¿eh? Entonces, en las carreras donde uno trabaja, el más nerd, como la dicen también, trabaja, los demás ponen su calificación, pero se pierde de vista el verdadero sentido de un trabajo de cooperación. Entonces, no todo trabajo en equipo. Por eso el llamado es, tenemos que generar, y hay de verdad muchísimas herramientas en todo el mundo, de verdad tenemos muchísimas herramientas de trabajo cooperativo, juegos que son divertidos, que son lúdicos, que se pueden dar y que se pueden hacer en las escuelas, en todos los ámbitos, que reditúan en un cambio de comportamiento, en ver que la cooperación aumenta el tamaño del beneficio. Quiero insistir mucho en esto. Cuando cooperamos, creamos una sinergia que hace que aquello que perseguimos sea mucho mayor que lo que podemos obtener individualmente en una lucha de competencia. Así es. Y en este sentido el llamado es, digamos, a las autoridades educativas, a todos los ámbitos que generen efectivamente un aprendizaje en estos tres ámbitos. Porque si no, entonces, no nos extrañen los grandes niveles de violencia que estamos viviendo. Si no nos educamos para la paz, si no nos educamos para la convivencia. Nos construimos. Porque en todo lo que estamos es creando situaciones que incentivan eso que pasó ahora en Chihuahua y eso que pasa cotidianamente en muchos lugares de niños que están viviendo situaciones que son tan graves como lo que nos pasa con los narcobloqueos o lo que nos pasa a otros niveles. Llamadas del público. Enrique Cuevas dice, dentro del género humano se presentan a veces bestialismos en relación a lo que sucede en clases sociales. Se representa bien el nombre del lobo del hombre cuando hay estos bestialismos. Dice, hay víboras, hay sapos, en fin, menciona una fauna por aquí. Y dice que realmente tendríamos que pensarlo dos veces, ¿no? Comercialmente al fraude lo representan. Y es una larga encíclica la que nos envía, más bien epístola, una larga carta la que nos envía Enrique Cuevas, interesante, pero él dice que en terreno social. Mariana Hernández, buen tema y comentarios, qué grandes colaboradores, saludos a todo el equipo. Pues esto es justamente cooperación, esto es justamente. Consuelo Márquez, felicito el programa a propósito de reconocer manifestaciones de violencia, es decir, pequeñas agresiones, hay que reconocerlas. Subraya Consuelo, un ejemplo, en los cortes sube demasiado el volumen al doble de cómo se escucha el programa en radio o televisión.
nos dice en este momento. Por favor, les pido uniformen el volumen para que en los cortes no suba tanto, dice Consuelo Márquez. Fabiola Benavides, felicito por el programa. Yo creo que eso de la proclividad a la violencia, porque generalmente se da atención al agresor y se le defiende al agresor en lugar de darle atención a la víctima. Si así fuera sería diferente. Habría que evaluar quién es la verdadera víctima en todo esto. Rosario Hernández, saludos, felicita. Hay varios comentarios al respecto. Y bueno, estamos en la parte final del programa de hoy. Claro que quisiéramos seguir conversando con todos ustedes. Sigan ustedes conversándolo en familia, en sus grupos sociales. Son temas que necesitamos abordar. Un llamado de manera especial a Educación Jalisco para que incorpore este tipo de reflexiones también. No basta mandar a hacer un trabajo, sino ver la retroalimentación. ¿Qué pasa? ¿Cómo reforzamos, en pocas palabras, la cultura de la cooperación mutua? Alicia Ramos, muy interesante, los felicito. Se transmitirá en C7 el concierto de Cricri. No lo sé, no sé, Claudia, tenemos retransmisión, pero me informaré y con mucho gusto les hago saber de todo esto. Parece que no, me está diciendo Claudia que no. Gracias al equipo, Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández. Gracias a nuestros amigos y colaboradores hoy, Juan Carlos Núñez, Rafael González Franco de La Pesa. Y vamos al cierre, les paso el micrófono para que sean ellos. Por tu parte, Juan Carlos. Sí, simplemente estar atentos, estar conscientes de cómo estamos nosotros en lo cotidiano, en nuestras relaciones pequeñas, construyendo paz o construyendo violencia, imponiendo nuestra voluntad sobre la voluntad de los otros o considerándolos. Rafael. Yo creo que esta cultura de paz, esta cultura de convivencia, a mí me gusta mucho decir que es una cultura de cuidado mutuo. Es decir, pasar de una situación en donde el otro es alguien que es mi competencia, mi antagónico, mi enemigo, a un cuidado de todos con todos. Y hay recursos, hay formas de hacerlo. Creo que hace falta voluntad nada más. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos acompañado en estas reflexiones de interés para todos nosotros. Mi agradecimiento porque le dan sentido a nuestro trabajo, a nuestro equipo, este encuentro es una cooperación mutua por tratar de encontrar, si no respuestas hechas, cuando menos caminos de diálogo para esa síntesis que nos es tan importante a todos en busca de la construcción de la paz. Por hoy es todo. Muchas gracias. Le espero mañana con temas en torno al cine. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.